Hola, buenos días. Yo soy Fernando Villatoro, estudiante de la carrera de Derecho. Estoy cursando Derecho Internacional Privado. Este día pasaré a exponerles un poco el tema sobre la vinculación del derecho internacional público y sobre el derecho internacional privado. Antes, para explicar esta vinculación, tenemos que tener en cuenta sus relaciones, así como también cómo se separan estas dos materias del derecho internacional, porque como bien sabemos, el derecho internacional en sí abarca estas dos en un conjunto, para algunos autores en las mismas materias incluso, pero primero que nada tenemos que desglosar estas dos, por lo cual explicaremos por qué se dividen. Así que bien, comencemos. El derecho internacional público se divide del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público tiene otros objetivos. En sí, el derecho internacional público es aquella rama del derecho internacional que busca regir a los estados por medio de sus tratados, convenciones, doctrinas, etcétera, cosas o acuerdos que los estados ratifiquen con los demás estados. Es decir, también el derecho internacional público lo que busca es tener una cierta regulación dentro de una convención o un tratado a un estado para que el estado también pueda ser más efectivo dentro de su normativa interna y pueda respetar también aquellos derechos de las personas. Por ejemplo, los derechos humanos. Incluso también, por ejemplo, con respecto con los tratados y convenciones, puede ser la Convención Belledo-Pará, que es aquella convención que busca el respeto a las mujeres dentro de la sociedad y el respeto a ellas como a su integridad de mujer. Para el derecho internacional público, sus sujetos son los estados, meramente los estados que hacen parte en la ratificación de un tratado. Si un estado no hace parte en la ratificación de un tratado, no es parte de ello, o sea, no se sienta en la mesa, como por ejemplo tenemos el Vaticano. El Vaticano es un estado independiente dentro de Roma, pero este no está ratificado para los derechos humanos. Este estado no se sienta en la mesa de los derechos humanos donde están el resto de estados que ocupan esta normativa para regir también entre ellos mismos su normativa interna. Ahora bien, ellos como fuentes tienen sus tratados, las costumbres, sus jurisprudencias. Ese es el derecho internacional público. Para dividirlo en el derecho internacional privado, tenemos que entender que el derecho internacional privado tiene otros objetivos. Para comenzar, el derecho internacional privado es un derecho, es una rama del derecho internacional que busca regir a aquellos individuos o particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, pero estas que estén bajo el ámbito internacional, ya sea también puede ser mediante un acto de comercio o un acto de un extranjero o de nacionalidad. Un extranjero pudiera ser dentro de un estado que no fuera el suyo. Para explicar un poco más esto, tenemos que tener en cuenta que lo que busca ese derecho es tener una regulación. Por ejemplo, dentro del derecho internacional privado, cuando éste busca regir dentro de particulares en medio de un acto de comercio, podemos tener el ejemplo de el sujeto A que trae electrodomésticos. Ese sujeto A es de Colombia. El sujeto A trae electrodomésticos desde Colombia a El Salvador al sujeto B. Supongamos que hubo un problema con la carga del producto, el sujeto B ya se lo había pagado al sujeto A, y esos son de distintas nacionalidades. Entonces el sujeto B de El Salvador busca la manera de denunciar al sujeto A que no le trajo el producto y que no le respondió de ninguna manera por este producto. El sujeto B va y pone una demanda a los juzgados internacionales correspondientes. Ojo, que para eso tiene que buscar la competencia que sea correspondiente a su caso. Una vez encontrada, lo que busca el derecho internacional privado es determinar cuál de estos estados tienen la normativa más idónea para aplicar dentro del conflicto. En este conflicto también el derecho internacional privado busca tener como su propia normativa donde pueda tomar como un parámetro de control para resolver estas inquietudes.
Es decir, así que también busca no vulnerar los derechos de uno ni del otro al momento de elegir una normativa. Ahora bien, para separar estos dos tenemos que entender que también el derecho internacional privado no solo se centra en el comercio y en el conflicto de las normas, también se centra en proteger al extranjero dentro de un Estado que no esté aplicando su soberanía o sobre una ley donde el Estado no pueda aplicar su soberanía. Por ejemplo, aquel extranjero que va de inmigrante a otro país, a Estados Unidos, lo común. Este extranjero se queda varado en México. En México lo retienen en inmigración y le vulneran sus derechos. Ahí es donde se mete el derecho internacional privado. Este protege el derecho del extranjero y busca la manera en que no se siga vulnerando. Pero para que esto sea efectivo, tienen que irse a la regulación de sus derechos humanos, que, que es inherente a la persona. Los derechos humanos es inherente a las personas y son universales, pero para que esto sea ejercido, su estado, el de la persona, el de ese extranjero, tienen que tenerlo ratificado dentro de su cuerpo normativo. Una vez teniendo esto, el derecho internacional público trabaja con el derecho internacional privado, o se puede decir que también se apoyan entre ellos, porque el derecho internacional privado también es una rama que ingiere en el derecho interno de un Estado, el cual hace efectivo también busca hacer efectivos los derechos de aquel extranjero del que estamos hablando, por ejemplo. Una vez estos se apoyen, se puede denotar una vinculación, pero para dar una mejor explicación a esto, tomaremos un concepto de un autor, Torres Campos, al decir que el punto de partida de la organización de la sociedad o comunidad internacional se encuentra sobre la soberanía de los estados, considerados miembros de ella, y esta soberanía sin la cual podría haber personalidades en contacto, no solo es la base del derecho internacional público, sino también del privado. Tal es la razón por la cual ambos derechos dan a lugar a una ciencia, dividida por lo que toca a su esfera de acción. Ojo, es decir, nos encontramos con un tronco común, que es el derecho internacional, del cual hablábamos al principio, que se desprende el derecho internacional, privado y público. La base de la soberanía de los estados, la cual se deriva de dos ramas, que ya decíamos, el derecho internacional y el público. Es decir, que según nuestro autor Torres Campos, para que se vincule el derecho internacional público con el privado, debe haber un factor en común dentro de las dos materias. O bien, para algunas personas, el derecho internacional público y el privado es una sola masa dentro del derecho internacional, pero ya vimos que estos dos no son de una sola masa, sino que se desprenden de ella. Como decía Torres Campos, se desprenden de un mismo tronco, ambas ramas, pero para que éstas tengan una vinculación o una unión, debe haber un caso práctico, como lo hablábamos sobre el extranjero, donde el derecho internacional privado actúe dentro del derecho interno de un Estado, y a este mismo obliga el derecho público, que es el que está rigiendo el derecho y las relaciones armónicas dentro de los Estados, que éste venga y se apoye o cree un apoyo al derecho internacional privado, el cual haga una esfera de derecho para respetar a las personas o para seguir, como ya bien lo hablamos, los derechos humanos de alguien. Bueno, a manera de concluir, sabemos que el derecho internacional privado y el público no se apoyan continuamente y que son ramas del derecho diferentes, por lo cual no es como que viven una vinculación constante, sino que para ciertos casos en específico. Pero sí, estos sí se pueden vincular. Así que muchas gracias. Adiós.